Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver los efectos de un intercambiador de calor en un equipo de refrigeración visto desde el diagrama de Mollier. Bien, aquí tenemos un equipo el cual no posee ahora mismo un intercambiador de calor. Sin embargo, es un equipo que con carga completa de refrigerante se posee un buen flujo másico, correctas presiones de succión y descarga, adecuados sobrecalentamientos y unos ligeros enfriamientos, así como una correcta relación de compresión y consumo energético adecuado por parte del compresor. A continuación vamos a analizar el Mollier de un equipo sin intercambiador de calor como el que estamos viendo aquí, con sus respectivos puntos de análisis. Aquí nos vamos a encontrar, vemos los puntos, vamos a analizar qué es lo que sucede en este gráfico. En primera instancia vamos a dedicarnos a la temperatura del refrigerante, a la salida del compresor y entrada del condensador, donde se observa una baja o nula diferencia entre sus valores de temperatura, así como unos valores adecuados de temperatura menores de los 100 grados Celsius. Desde el punto de vista de los subenfriamientos, nos vamos a encontrar sus enfriamientos normales. Tenemos su enfriamiento de condensadores menores de los 6 grados Celsius y su enfriamiento adicional o de línea de líquido menores de 3 grados Celsius. Con respecto a los sobrecalentamientos, vamos a encontrar sobrecalentamientos útiles entre los 3 y los 8 grados Celsius, ya dependiendo del tipo de equipo o del diseño del mismo, así como sobrecalentamientos ambientales o de línea de succión menores de los 15 grados Celsius. Bien, a continuación vamos a analizar los efectos que tiene este intercambiador de calor sobre un ciclo sin intercambiador de calor. En primera instancia tenemos aquí el primer efecto, es que se reduce notablemente la temperatura del refrigerante a la entrada de la válvula o elemento de expansión, incrementando obviamente el enfriamiento adicional o de línea de líquido. Entonces aquí en este aspecto vamos a notarnos que vamos a ver una reducción bastante notable de la temperatura del refrigerante antes de llegar al elemento de expansión, tal cual como estamos viendo en esta animación. En el siguiente efecto vamos a ver un incremento notable de la temperatura del refrigerante que entra al compresor. Sería este punto de aquí, incrementando obviamente el sobrecalentamiento ambiental o de línea de succión, tal cual como estamos viendo en esta animación. Miremoslo aquí, que vemos cómo se incrementa la temperatura del refrigerante que entra aquí al compresor. Y el otro efecto es que se incrementa la temperatura del refrigerante a la salida del compresor y a la entrada del condensador, obviamente porque simplemente la temperatura del refrigerante que entra al compresor se incrementa. Entonces eso se va a ver reflejado en la temperatura de salida del compresor que vemos aquí y en la temperatura del refrigerante que entra al condensador, tal cual como estamos viendo en esta animación. Otros parámetros a tener en cuenta en esta condición tenemos que ver con la operación del compresor, en el sentido que en el compresor se mantiene o hay un ligero incremento de la potencia de consumo eléctrico del compresor. Entonces, ¿por qué es posible? Porque podemos tener variaciones de las presiones de operación del equipo y ya eso depende mucho del diseño y de la distancia de las tuberías, etcétera, etcétera. Lo mismo acá, que con relación a la temperatura del aire que entra, en este caso, y sale del condensador, se pueden mantener o tener ligeros incrementos, ya depende también de lo que explicamos anteriormente de la variación de la presión de descarga del equipo, que se puede observar o se puede tener. Bien, ahora vamos a analizar el Mollier de un equipo con intercambiador de calor con base en uno que no tiene intercambiador, que sería este verde. Entonces aquí tenemos nuestro nuevo diagrama, veámoslo aquí. Entonces vamos a analizar qué nos podemos esperar del nuevo diagrama con intercambiador de calor. Aquí podemos tener, desde el punto de vista de las presiones, se mantienen o hay un leve incremento de las presiones de succión y descarga, se pueden existir, pero por lo general ese incremento es bastante corto o pequeño. Bien, trata siempre de mantenerse estas presiones. Con respecto a los sobrecalentamientos, hay un incremento notable, lo podemos observar aquí, del sobrecalentamiento ambiental o de línea de succión. ¿Por qué? Porque este es el refrigerante que va a absorber el calor de la línea de líquido. Más tarde, en los videos que hemos hecho de intercambiadores, lo explicamos los detalles de este comportamiento. Muy bien, pero este simplemente se va a incrementar notablemente. Y obviamente al incrementarse el sobrecalentamiento aquí de la línea ambiental o de la línea de succión, simplemente vamos a tener un incremento del sobrecalentamiento total del ciclo, tal cual como estamos viendo aquí. Además estamos viendo
que hay un incremento, veanlo aquí, de la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor. Desde el punto de vista de los subenfriamientos, nos vamos a encontrar que hay un incremento significativo del subenfriamiento adicional o el de línea líquido, o sea, el de que desde que el refrigerante sale del condensador hasta que entra hacia donde, a la válvula de expansión. Se va a incrementar notablemente porque este es el que va a perder calor con el gas refrigerante de succión, como se explicó en el funcionamiento del intercambiador de calor. Entonces, debido a la reducción de la temperatura del refrigerante aquí al entrar a la válvula, vamos a tener este incremento, y obviamente vamos a tener un incremento del valor del subenfriamiento total comparado con el subenfriamiento de un equipo sin intercambiador. Vean que el subenfriamiento del equipo sin intercambiador iría de este punto aquí, mientras que con el intercambiador iría desde este punto hasta acá. Vean cómo se ha incrementado notablemente. Desde el punto de vista de las temperaturas de refrigerante a la salida del compresor y entrada del condensador A y B, vamos a tener unos incrementos ligeros de esas temperaturas, tal cual como estamos observando aquí. Vean que antes estaban A y B aquí y ahora los tenemos desplazados hacia la derecha, lo cual implica que tengo unas mayores temperaturas. Y al mismo tiempo se incrementa la diferencia entre ambas temperaturas. Vémoslo aquí, que esta es la temperatura del refrigerante que sale del compresor, pero vean cómo se está distanciando de la temperatura del refrigerante que entra en el condensador, y es una consecuencia notable de esta nueva condición. Y desde el punto de vista acá, el punto E, que es el punto al cual entra el elemento de expansión, vamos a obtener una reducción de la calidad del refrigerante, ¿cierto?, que sale de la válvula. Veanlo aquí. Antes estamos por aquí, esta es una calidad mayor, bien, y ahora vamos a tener una calidad mucho menor. Entonces tenemos una ganancia de efecto refrigerante aquí, que también explicamos en el video donde vemos los comportamientos de un intercambiador de calor. Bien, a continuación veamos el siguiente ejemplo práctico para comprobar y verificar estas condiciones que hemos explicado. Bien, vamos a hacer la prueba de intercambiador. Ahora mismo el intercambiador no se está usando, está bloqueado aquí y aquí. Vamos a ver qué tenemos acá. Temperatura de recinto aquí casi 1 grado Celsius. Tenemos una carga térmica de unos 300 vatios. Tenemos conectado nuestro equipo al C-Trap aquí con un microcontrolador TC970E Log Eco. Estamos trabajando compresor Embraco BGT8U, ¿cierto? BCC. Tenemos 270 vatios aquí, corriente 3.96 amperios, un diferencial de temperatura del aire que entra y sale condensador de 5 grados. Muy bien, tenemos aquí una presión de descarga 225 aproximadamente, y tenemos una presión de succión aquí de 17, 18 aproximadamente. Muy bien, vemos la mirilla completamente llena. Aquí vamos a tomar los datos acá para este ejemplo. Entrada de refrigerante aquí al compresor 12 grados, salida 81 grados, entrada al condensador 60 grados, salida 34 grados. Tenemos entrada del elemento de expansión 34 grados, la diferencia aquí muy pequeñita prácticamente. Tenemos una salida de válvula de menos 24 grados Celsius, o entrada de evaporador de menos 24 y salida de menos 10. Vemos aquí. Entonces ya con esto vamos a hacer el ajuste ahora para nuestro intercambiador. Bien. Bien, además de eso hemos colocado aquí un termómetro Penta con un sensor 1 aquí, que es el que viene del refrigerante del evaporador. El sensor 2, aquí lo tenemos, es el que está colocado a la salida del intercambiador con destino al compresor. Sensor 3, que es el que viene, que va a medir la temperatura del refrigerante, que viene de la válvula solenoide aquí, que va a entrar por la parte exterior, el tubo exterior del intercambiador. Y el sensor 4, que es el que va a medir la temperatura del refrigerante, que va a salir hacia la válvula. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lista la conexión. Vamos a establecer la comunicación ahora para aquí el intercambiador. Ya tomamos los datos de temperatura. Entonces para ello cerramos aquí la válvula para bloquear el refrigerante acá. Hacemos apertura de esta válvula y hacemos apertura de la siguiente válvula. Muy bien.
Lo primero que vamos a observar aquí con esta operación del intercambiador es seguramente que vamos a obtener aquí la reducción de la temperatura del refrigerante que entra a la válvula. Entonces vamos a esperar que entre ahora mismo en que trabaje, y seguramente vamos a tener un incremento aquí ligero. Entonces primero vamos a esperar. Mira, yo tengo un incremento aquí ligero. Vean como aquí ya comenzó a reducirse la temperatura. Observen acá. Muy bien. Vamos a esperar entonces que nuestro equipo se estabilice bien para poder hacer el respectivo análisis, no solamente de aquí de las condiciones de presiones, bien, sino también de potencia del equipo. Muy bien. Aquí estamos observando la potencia. Está en 266, 267, se mantiene por allí. Bien, vamos a esperar que el equipo se estabilice para hacer nuestro análisis. Bien, ya llevamos cierto tiempo, vamos a hacer el análisis aquí. Tenemos la misma carga térmica. Vean la temperatura de ambiente, 1.7 grados Celsius. Tenemos aquí ahora mismo temperatura de entrada del aire 31, salida 36. Más o menos el diferencial se mantiene. Potencia 268, 267 vatios, véanlo aquí. Corriente 3.92 amperios. Vamos a ver aquí la presión de descarga 225. Tenemos aquí presión de succión aproximadamente unos 16 a 17 psi. Bueno, aquí mirilla completa. Temperatura según este sensor ambiente 32.3 grados, está un poco alta. Temperatura de refrigerante entrada al compresor 18.1. Salida del compresor 84. Entrada al condensador 61. Salida del condensador 34. Entrada a válvula 26. Vean cuánto se redujo. Aquí tenemos salida de capilar o de válvula. Tenemos menos 25. Y temperatura salida de evaporador menos 9.7 para llegar a la temperatura nuevamente de entrada refrigerante 18.2 grados Celsius. Muy bien, entonces ya tenemos datos de temperatura. Entonces desde el punto de vista del diagrama de Mollier, con esta temperatura ya podemos hacer un análisis de qué es lo que nos está sucediendo en el equipo. Bien, con los datos obtenidos vamos a construir el diagrama de Mollier para este ejemplo visto. Bien, aquí en este diagrama hemos tomado aquí los valores de temperatura. Aquí hago la aclaración, no tengo el intercambiador aquí para no tener tantos accesorios que me impidan mostrar bien la información, pero aquí ya yo tengo prácticamente los datos más importantes, bien, que eso es lo que me interesa. Entonces hago esa aclaración porque el equipo está trabajando con intercambiador. Muy bien, entonces aquí tenemos las presiones de trabajo alta 225, en baja 16 psi. Tenemos la temperatura de refrigerante, salida del compresor 84, entrada del condensador 61 grados Celsius, salida del condensador 34, entrada de la válvula 27, salida de la válvula menos 23, salida de evaporador menos 10 y entrada al compresor 18 grados Celsius. Muy bien, vamos a reflejar estos puntos en el diagrama de Mollier. Bien, a continuación vamos a dibujar el diagrama. Lo primero que dibujamos son las líneas isobáricas de descarga y succión. Aquí la tenemos. Ahora vamos a dibujar el punto F, salida de evaporador. Vémoslo aquí, está en la curva de temperatura menos 10. Ahora vamos para el punto G, entrada de compresor. Véanlo aquí, vean que tengo casi 28 grados de sobrecalentamiento ambiental o de succión. Vean cómo se ha incrementado y es concordante con lo que hemos dicho. Ahora vamos para la temperatura de refrigerante, salida del compresor, punto A. Vemos está en casi 84 grados Celsius. Y ahora vamos para el punto B, entrada de condensador, que está en 61. Vean la diferencia de temperatura, cómo está aquí marcada. Y lo que habíamos expresado anteriormente, que es característica de este equipo con intercambiador de calor. Ahora vamos para el punto C, salida de condensador, 34 grados. Vean ese subenfriamiento aquí de condensador, cómo se incrementó un poquito, véanlo acá. Y ahora vamos para el subenfriamiento adicional de líquido, mírenlo aquí, punto D. Vean que el punto D está en 27 grados, mientras que el punto C está en 34 grados. Tenemos una diferencia de 7 grados aproximadamente, lo cual hace un incremento notable de este subenfriamiento y por tanto el subenfriamiento total se me ha incrementado. Vean que estamos dando todo lo que explicamos anteriormente, se nos está dando acá. Vamos para el punto E ahora. Miremoslo aquí, es un punto isoentálpico que tenemos aquí. Miremoslo acá, no tenemos una referencia del ciclo anterior, por tanto no vamos a hablar mucho de él. Por tanto, nuestro ciclo queda expresado de esta forma. Mírenlo aquí.
Entonces veamos acá conclusiones. Cuando tengamos intercambiadores vamos a tener, aquí vean, unos sobrecalentamientos ambientales o de distribución bastante altos, y vamos a tener sobrecalentamientos totales altos. Ven acá, sobre todo en especial el de la línea de líquido o el adicional que tenemos acá. Perfecto. Entonces también vamos a ver unos incrementos de las temperaturas de refrigerante a la salida del compresor y entrar al condensador, tal cual como estamos viendo acá. Muchas gracias y nos vemos en otro video.